Hola, estudiantes, espero que se encuentren muy bien y que estén deseosos de aprender un tema sobre la química de una forma muy fácil y sencilla. El día de hoy vamos a ver el tema composición porcentual de las sustancias, compuestos o ya sea moléculas. Es el porcentaje en masa que representa cada elemento de un compuesto químico, calculado dividiendo la masa molar total de ese elemento entre la masa molar del compuesto y multiplicándolo por 100, ¿sí? La fórmula para poder calcularlo es la siguiente, la que ustedes pueden ver acá. Porcentaje del elemento, aquí todo va a depender si queremos calcular todos los elementos que conforman el compuesto, la sustancia, o ya sea uno de ellos. Entonces se calcula de la siguiente manera. Porcentaje del elemento es igual a la masa molar del elemento. Sabemos que para hallar o calcular la masa molar del elemento, se realiza de la siguiente manera, ¿sí? Se multiplica el número de átomos de ese elemento por la masa atómica del mismo, de ese mismo elemento, entre la masa molar del compuesto y luego se multiplica por 100, ¿sí? Entonces, tenemos una división, primero se realiza una división y luego se realiza una multiplicación. Vamos a ver un ejemplo práctico. Dice acá, vamos a ver unos ejemplos. Calcula la composición porcentual del azufre y oxígeno en el dióxido de azufre, ¿sí? Considerando las masas atómicas del azufre, que es 32 gramos mol, y la del oxígeno, que es 16 gramos mol. Recuerde que estas masas están en forma absoluta, o sea, en enteros. Y luego dice la masa molar del compuesto, o sea, del SO2, del dióxido de azufre, o también puede llamarse dióxido de azufre u óxido de azufre 4. Entonces, la masa molar de ese compuesto es 64 gramos mol, es un anhídrido y vamos a ver cómo es que nos quedó 64 gramos mol. Aquí está el procedimiento paso a paso de lo que se debe realizar para hallar la composición porcentual. Nos pide hallar en este caso la composición porcentual de los dos elementos que forman el compuesto, del azufre, ¿sí? Y del oxígeno. Tenemos del azufre y también tenemos de el oxígeno. Nos piden hallar cuánto porcentaje, en cuánto porcentaje está cada uno de estos elementos en ese compuesto, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje que aporta o que conforma ese elemento en ese compuesto? Recuerde que al final nos tiene que dar el 100%, ¿verdad? Porque tanto la suma del porcentaje del azufre como la del oxígeno nos va a dar el 100% en todos los casos. Muy bien. Entonces, sabemos ya la masa molar del compuesto, 64 gramos mol. Sabemos la masa molar de cada elemento, la del azufre es 32 gramos mol y la del oxígeno es 16 gramos mol. Muy bien. Entonces, para que tengamos 64 gramos mol, muy bien. Entonces, tenemos que multiplicar, sacar la masa molar del compuesto, tenemos que multiplicar la masa atómica de cada elemento que conforma ese compuesto. En este caso tenemos el azufre y el oxígeno, y lo vamos a multiplicar por el número de átomos. Entonces la masa molar, según los datos que nos están dando, es 32 gramos del azufre, lo multiplicamos por uno. Sabemos que si no hay ningún número como subíndice de un elemento, siempre va a ser uno. Entonces sacamos la masa molar del azufre, 32 por uno es igual a 32 gramos mol. Luego nos vamos al oxígeno y si damos cuenta, el oxígeno tenemos dos átomos de oxígeno, ¿sí? En el compuesto tenemos dos átomos de oxígeno. Entonces sería la masa atómica del oxígeno, que es 16, por el número de átomos, que es 2. Entonces 16 por 2 es igual a 32 gramos mol. Si sumamos las masas molares de cada elemento, nos va a dar 64 gramos mol, porque 32 más 32 es igual a 64 gramos mol. Muy bien, ya tenemos la masa molar del compuesto. Ahora, ¿cómo calculamos la composición porcentual
de cada uno de estos elementos. Muy fácil, siendo la fórmula que vimos anteriormente, que es la masa molar del elemento, en este caso, el azufre. Vamos a calcular el porcentaje del azufre, ¿sí? Que es eh, la masa, la masa molar del elemento, en este caso es 32 gramos mol. Lo dividimos entre la masa molar del compuesto, que es 64 gramos mol. Luego lo multiplicamos por 100. Entonces, vamos a utilizar nuestra calculadora acá y vamos a hacer la operación. Entonces, 32, si lo dividimos entre 64, esto nos va a dar 0,5. Y si lo multiplicamos por 100, recuerden multiplicarlo por 100 de último, si no, no nos va a dar, es un 50%. Muy bien. Ahora vamos a hacer el del oxígeno, ¿sí? El oxígeno, la masa molar del oxígeno de ese elemento es 32 gramos mol, igualmente que la del azufre. Entonces, seguimos la misma operación. 32 lo dividimos entre la masa molar del compuesto, que es 64, ese sigue siendo el mismo. Luego lo multiplicamos, nos dio 0,5, luego lo multiplicamos por 100 y también nos va a dar 50. Entonces, 50% del azufre y oxígeno, 50% también. Entonces, ambos ponen la mitad para formar el 100% de la composición del dióxido de azufre, del SO2. Muy bien, entonces ahí es de esa forma es que hallamos la composición porcentual de cada elemento que conforma una sustancia, un compuesto o una molécula. Entonces vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ver acá. El número 2 dice, determina el porcentaje en masa de hidrógeno y oxígeno en el peróxido de hidrógeno. Entonces tenemos ahí un peróxido de hidrógeno o también conocido como agua oxigenada. ¿Sí? El peróxido de hidrógeno es conocido también como agua oxigenada en su nomenclatura clásica. Entonces, con masas atómicas, la masa atómica del hidrógeno es de un gramo mol, y la del oxígeno es 16 gramos mol, siendo la masa molar total del compuesto de 34 gramos mol. Y aquí utilizamos la misma ecuación para hallar la masa molar, como lo hicimos con el dióxido de azufre. Tomamos la masa molar del elemento y lo multiplicamos por el número de átomos. En este caso tenemos, ¿sí? Del hidrógeno, dos átomos, entonces sería uno por 2, eso nos va a dar 2 gramos mol, esa es la masa molar del hidrógeno. Ahora vamos a hallar la masa molar del oxígeno, sabiendo que su masa molar es de 16 gramos mol, lo multiplicamos por el número de átomos, en este caso son 2, ¿sí? Igual forma que el hidrógeno, son 2. Entonces, 16 por 2 es igual a 32. Y si sumamos las masas molares de cada elemento que conforma ese compuesto binario, nos va a dar 32 más 2 es igual a 34 gramos mol. Entonces, es de esa forma que pudimos constatar que correctamente la masa molar del peróxido de hidrógeno o del agua oxigenada es de 34 gramos mol. Ahora, nos piden hallar el porcentaje en masa que conforma el agua oxigenada, tanto del hidrógeno y del oxígeno. Entonces vamos a calcularlo siempre utilizando la misma fórmula y vamos a hacerlo de la siguiente manera acá, utilizando nuestra calculadora, y lo hacemos de la siguiente manera. Calculamos primero la del hidrógeno, 2 gramos mol, dividido entre 34 gramos mol, lo multiplicamos, eso nos va a dar 0,58, 0,058 o 0,05, y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, eso nos va a dar un total de, si lo dejamos en dos decimales, nos va a dar 5,88%. Entonces, ese es el porcentaje en masa que conforma el hidrógeno en el agua oxigenada.
¿sí? Ahora vamos a ver la del oxígeno. Vamos a ver el porcentaje del oxígeno, que ya lo tenemos acá, que es 94,12%. Entonces, hacemos la operación, ¿sí? De 32 partido 34 gramos vol nos va a dar 0,94 y luego lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 94,117. Si lo dejamos en dos decimales, sería 94,12%. Entonces, ese es el porcentaje del oxígeno. Esto quiere decir que el oxígeno, eh, en cuanto a su composición en masa, tiene un 94,12%, o sea que el peróxido de hidrógeno está compuesto en proporciones de masa mucho mayor que la del hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ahora, si sumamos 94,12, recuerde que tenemos que, por los porcentajes de ambos elementos o de los elementos que conforman ese compuesto, siempre nos va a dar el 100%. Entonces vamos a comprobar 5,88 más 94,12. Esto nos va a dar el 100%, ¿verdad? En todos los casos, independientemente cuántos elementos sean los que conformen el compuesto, la sustancia, la molécula, siempre nos va a dar el 100%, la suma de todos los porcentajes. Entonces, aquí nos pudimos dar cuenta que no en todos los casos siempre cada elemento, los elementos o los elementos que conforman el compuesto siempre van a poner el 50%, ¿verdad? Si son dos. En este caso, vimos en el primer ejemplo que ahí sí, tanto el oxígeno como el azufre aportaban un 50% en masa para conformar o formar el compuesto que es dióxido de azufre. Pero en el caso del peróxido de hidrógeno, ¿sí? El peróxido de hidrógeno, vean acá, aquí no infiere el número de átomos en cuanto a la cantidad de composición porcentual en masa del elemento, porque podríamos decir acá que, por ejemplo, como el oxígeno tiene dos átomos, entonces, porque tiene dos átomos, el oxígeno va a tener, va a aportar más porcentaje en masa en la creación del compuesto. ¿Verdad? Y el azufre, por tener solo un átomo, este va a aportar menos, ¿verdad? Sino que aquí esto no infiere en nada en la cantidad de átomos, ¿verdad? Entonces vemos en este ejemplo que aquí el azufre el 50% y el oxígeno el 50%. Pero veamos el siguiente caso. Aquí eh, aparentemente, ¿verdad? Aquí sí, tanto el hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno y el oxígeno tiene dos también átomos. Entonces ahí cualquiera podría decir, o podríamos imaginarnos que también da el 50% porque tienen la misma cantidad de átomos, ¿verdad? Sí, pero no es así. Si nos damos cuenta, el oxígeno aporta mucho más, ¿verdad? Su composición porcentual para formar el agua oxigenada, a diferencia del hidrógeno, que es solamente el 5,88%. Muy bien, y es de esa forma que se puede calcular el porcentaje de abundancia en masa, ¿sí? De concentración en cada compuesto, ¿sí? En base a cada elemento que lo conforma. Entonces, espero que les haya servido este tema, ¿sí? De composición porcentual de las sustancias en cuanto a el porcentaje en masa que representa cada elemento en un compuesto químico. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.